A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. En un mundo cada vez más conectado, nuestros datos personales se vuelven cada vez también más importantes para generar productos y servicios, pero también para la protección de nuestros derechos, de nuestra dignidad en un entorno digital. Esto es Derechos Digitales. Bienvenidos. Y junto a Matthew Armijos del día de hoy abordaremos cómo defendernos y defender nuestros derechos y cómo actuar frente a los aplicativos que incorporan inteligencia artificial para evitar que esos datos sean utilizados o mal utilizados a la hora de gestionar algún tipo de producto o servicio. Cada vez las tecnologías de la información y de la comunicación siguen elevando sus niveles, siguen desarrollándose de nuevas formas. El avance de la tecnología en realidad está mucho más allá de lo que nosotros siquiera podemos percibir. Cada día se realiza un nuevo avance, se realiza un nuevo desarrollo y cada vez más nos vemos inmersos dentro del mundo de la tecnología. Y es así que la inteligencia artificial ha ingresado ya dentro de nuestros diversos aplicativos, dentro de nuestra propia vida cotidiana, a desarrollar o coadyuvar al desarrollo de ciertos aspectos incluso de nuestra vida. No solo frente al desarrollo de productos y servicios, sino también a facilitarnos el acceso, a facilitarnos ediciones, a facilitarnos el desarrollo de nuestras propias herramientas o de nuestros propios productos, de nuestras propias actividades. Y es así que la inteligencia artificial se ha presentado como este nuevo aporte desde la perspectiva tecnológica. ¿Para qué? Para que los seres humanos tengamos ciertas acciones o las condiciones de nuestra vida, de nuestro trabajo, puedan ser un poco más sencillas. Esto nos ha orientado a desarrollar diversos aplicativos, nos ha orientado a desarrollar diversos mecanismos y también en la construcción de los derechos diversos bloqueos que permitan de cierta forma coadyuvar al desarrollo de la tecnología sin afectar la neutralidad tecnológica, pero en un correcto balance o proporcionalidad con el desarrollo progresivo de derechos. Justamente a través de aplicativos, a través de programas, de sistemas, como por ejemplo ChatGPT, el tema de editores de fotografía en donde uno ingresa para qué quiere simular su fotografía, haciendo muy sencillo y el mero hecho de ya no tener que tomarme una fotografía un día que amanecí, quizás de alguna forma con algo que no me gusta, sino solo integrarlo a una computadora para que me dé un resultado. Son herramientas bastante útiles. No podemos negar que el hecho de yo poder preguntar ciertos aspectos y que se responda de forma automática ciertos temas, para mí va a ser muy útil y es muy efectivo y eficiente. Claro que todavía manejamos temas de revisión, todavía las fotografías no son de alguna forma 100% apegadas a la persona o a la realidad de una persona, pero también vemos cómo también puede esto causar de alguna manera ciertas desventajas. Por ejemplo, desde la perspectiva de ChatGPT y su uso, nuestras formas de investigación han cambiado y además nos enfrentamos a un mundo en el que no solo tenemos que aprender a investigar, sino que también tenemos que aprender a validar para evitar el error dentro del resultado que arroja la inteligencia artificial. Pero cuando nos encontramos frente a las fotografías, también nos encontramos frente a un mundo en donde le estamos dando no solo nuestra información de imagen, sino también nuestros datos biométricos a una máquina que puede procesar nuestra mirada,
nuestras formas de comportarnos, nuestras preferencias a la hora de posar en una fotografía. Hay muchísima información que está siendo recabada, que está siendo recopilada para poder hacer estas simulaciones a través de la inteligencia artificial. Y esto usado de la mejor manera siempre es positivo, porque nos causa muchísima mayor comodidad, nos causa muchísimas ventajas en relación al manejo. Pero cuando esta información no es tratada de forma adecuada, la mera existencia de toda esta base de datos, toda esta información a cargo de personas que muchas veces no conocemos o no sabemos quiénes son estas organizaciones, significa o implica un riesgo. ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva, uno, no sabemos ante quién acudir en caso de que nuestros derechos se vulneren. Tenemos una aplicación o una tendencia muy famosa en estas últimas semanas, que es incorporar tu cara para que se diseñen ciertas fotos, como por ejemplo de un anuario escolar. También tenemos esta herramienta que nos permite generar fotos profesionales, ¿ok? Pero ¿qué sucede si el día de mañana esta organización, que no conocemos porque no sabemos quién es dueño del aplicativo, si poseen buenas políticas de privacidad, en dónde puedo hacer efectivos mis derechos, quién se va a encargar de perseguir el cumplimiento de una normativa en protección de datos, y en caso de que exista un problema, cómo voy a poder reclamar? Genera cierta inseguridad. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa información está siendo utilizada solo para eso, y si los permisos que he otorgado son solo para eso, o quizás estas imágenes pueden ser utilizadas para hacer parte de un video de contenido sexual sin mi consentimiento. ¿Por qué? Porque solo necesitan mi cara superpuesta en un avatar, en un cuerpo que no necesariamente tiene que ser el mío, ni siquiera similar al mío, y que de todas formas, al ser generado en un contenido sexual, causan pornografía que está siendo comerciada actualmente no en la deep web, realmente en una fase que uno puede buscar en Google y encontrarlo. ¿Y qué hacer frente a eso? Es una pregunta bastante fuerte, porque recién tuvimos un caso en un colegio de Quito en donde la imagen de una niña está siendo utilizada en videos pornográficos, y esto causaba, primero, alarma. Segundo, el no saber qué hacer, cómo actuar frente a esta situación. Y tercero, no era una persona adulta, de todas formas era un niño el que le causaba una lesión mucho más grande. Y adicionalmente a ello, también tenemos a la inteligencia artificial, que te saca tu fotografía y hace lo que tú le pides, pero te da una ilusión. ¿Por qué? Porque la imagen que te muestran es una imagen quizás sin imperfecciones en la cara, sin un granito, sin una mancha. Te saca una cara muy similar a la tuya, pero que quizás no responde a tus imperfecciones. Y por otro lado, también te pone un cuerpo que muchas veces no responde a tu contextura, no responde a tu realidad, y esta ilusión causa ciertos problemas al final psicológicos hacia la persona. ¿Por qué? Porque ya no solo es un tema de filtro, ya es un tema de un imaginario que quizás no existe en la realidad. Y es verdad, justamente lo que tú comentas de la forma de la captura de los datos, de tu identificación biométrica que realizan también estos aplicativos al momento de realizar estas fotografías solicitadas. Lo mismo pasa en el caso de los videos, por ejemplo. Existen nuevas tendencias en distintos aplicativos que nos permiten cargar videos, en donde hay personas que, a cambio de un emoticón que tiene a su cargo dinero como tal, monetizan su video, realizan ciertos actos, realizan ciertos movimientos, ciertos gestos en el rostro, y todo eso está siendo capturado por la inteligencia artificial. Es más, ahí la imagen y la forma de ejecutar mi rostro se vuelve inclusive un tanto más real. ¿Por qué? Porque al momento en el que yo realizo ciertos gestos, ciertos movimientos, la inteligencia artificial puede capturar esos gestos, esos movimientos, y predecir ya la forma en cómo yo me comunico con los gestos de mi rostro, pudiendo entonces inclusive realizar videos que sean un poco más apegados a la realidad, con mis propios gestos, con mis propios movimientos. Inclusive hoy en día la inteligencia artificial nos permite
a partir de una fotografía incluso antigua, realizar un video y la persona que está en la fotografía sale como que estuviera conversando. Ahora, imaginémonos en el supuesto de que tenemos el video, tenemos las fotografías que compartimos, tenemos las redes sociales que en muchas ocasiones no estamos verificando cuáles son nuestros niveles de protección de datos personales ni de privacidad al respecto. Y en la suma de todo esto y toda la información que podemos encontrar en los navegadores de la web, se puede agrupar y de cierta forma generar videos, generar fotografías, como tú muy bien lo manifestabas, generar videos sexuales, y de cierta forma nosotros no vamos a estar en contacto con ello, sino que van a ser otras personas quienes van a estar desarrollando esto, van a estar consumiendo esto, van a estar monetizando nuestra imagen personal para poder de cierta forma cometer sus propios delitos, sus ilícitos, quizás incluirnos en un video de contenido sexual, en un video de contenido violento. Hoy en día que estamos dentro de nuestro planeta en un conflicto en Medio Oriente, podemos ser quizás sujetos a formar parte de un video violento en el cual estemos a favor de uno de los dos bandos o estemos a favor de la violencia que se está perpetrando en este lugar. Entonces es muy importante salvaguardar nuestra información, nuestros datos personales, nuestra imagen. ¿Para qué? Para evitar que podamos ser sujetos de estos ilícitos y de esta forma entonces coadyuvar a un ecosistema sano, confiable y seguro de datos, y que debemos a la par exigir a las compañías que realizan estas capturas, que son dueñas de esta inteligencia artificial, de que si yo voy a acceder a ese servicio, deben tener detrás de ello todos los mecanismos de protección de datos personales, protección a mi imagen, protección a mi intimidad y a mi privacidad, de forma que en todos estos cuatro aspectos principales que se conjugan dentro del uso de esta imagen, pueda entonces existir detrás una compañía que sea confiable, que sea segura y que además trate tus datos personales de forma adecuada, que sepa para qué lo hacen, que la inteligencia artificial se entrene de forma correcta, que tenga las seguridades correspondientes, que esos datos se traten para ese propósito exclusivo y que no estén por detrás armando otras formas, videos, fotografías o quizás vendiendo esos datos. ¿Para qué? Para que otras personas puedan cometer ilícitos. Entonces siempre tenemos que estar vigilantes en qué momento vamos a compartir nuestros datos, a quién le estamos compartiendo y qué seguridades nos va a proporcionar. Si no nos proporciona seguridades, por más que la inteligencia artificial pueda ayudarme a realizar una mejor edición de la fotografía, una mejor edición del video, si no me da protección de datos personales, no me da aspectos de privacidad, aspectos de intimidad, yo mejor prefiero no compartirlo. ¿Para qué? Para evitar justamente ese riesgo de poder, de que se puedan utilizar esos datos de mala manera. ¿Por qué? Porque no tengo las seguridades previas del caso. Por eso es importantísimo que desde la perspectiva de las organizaciones se informe de forma previa y se informe de forma constante. Cómo se están tratando los datos, cómo se está tratando la imagen, qué aspectos de seguridad han implementado, qué aspectos de privacidad o de intimidad han implementado, de forma que uno se sienta sano y seguro y confiable con esa organización, con ese aplicativo. Y desde nuestra perspectiva es precautelar mucho qué es lo que estamos compartiendo, cómo lo vamos a compartir, qué estamos capturando. En muchas de las ocasiones no solo capturamos nuestra biometría, sino que capturamos también nuestro entorno. Y esto es lo que da también para la inteligencia artificial. Es un conjunto de datos, porque no solo va a poder colocar nuestra imagen en una fotografía, nuestra imagen en un video, sino que va a poder predecir nuestra posición socioeconómica, va a poder predecir la conformación de nuestro hogar, va a poder predecir la forma de nuestra alimentación, la forma de nuestro ejercicio, puede predecir distintas cuestiones relativas a nuestra propia vida y que nosotros estamos alimentando sin darnos cuenta
y no sabemos para qué se están utilizando esos datos. Quizás una compañía está explotando esa información para saber cómo ofrecerme productos y servicios y yo ni siquiera lo sé. O puede estar siendo utilizada por personas que cometen actos ilícitos y que quieren ver el mundo arder y que envían videos violentos. O otras personas que nos colocan en ciertas condiciones para un video de contenido sexual. Entonces, es muy importante que como forma de prevenir nosotros podamos exigir a los aplicativos que realicen esta información de forma previa, que realicen y gestionen de forma adecuada nuestros datos y de nuestra parte, de forma de prevención, únicamente compartir cuando veamos que contamos con las garantías necesarias y adecuadas para la protección de nuestros derechos. Sí, justamente creo que has dicho aspectos bastante relevantes y que hay que recalcar y remarcar. Lo primero es que si bien nosotros pensamos que el acceso a Internet y que el navegar en este mundo y el generar ciertos productos o servicios o acceder a ciertos productos y servicios sin tener que transaccionar o sin tener que pagar dinero de alguna manera, hace que todo esto sea gratuito. Pero tenemos que empezar a generar la conciencia suficiente que estamos pagando un valor, un monto bastante alto a la hora de acceder a estos productos y servicios que aparentemente son gratuitos, pero que en esencia tienen este costo, que son nuestros datos. ¿Por qué? Porque estos aplicativos existen y ganan. ¿Con qué? Con la venta, el uso y dar acceso a toda esta información para generar más productos y servicios, pero también para que otras organizaciones tengan acceso pagando un monto para acceder a esta información. Mientras más permisos sobre la información tenga una organización, mucho más puede trabajar en la gestión de una base de datos que puede ser transaccionada de forma legítima o de forma ilegítima. No podemos cerrar los ojos frente a un mercado negro de bases de datos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, porque al final esto ha trascendido tanto que en el mundo, la verdad, como es tan complejo regular, y también es tan complejo porque tenemos temas de soberanía, tenemos temas relacionados a fronteras, en donde la autoridad de un país no puede interferir con lo que otro país haga, tomando en cuenta la complejidad de la tecnología, en donde yo puedo estar domiciliado como empresa en un país como la China, pero tengo mis centros de datos en Israel o tengo mis centros de datos en Estados Unidos o la India. Y además esta información no llega directo, sino que yo tengo ciertos servidores en distintos países. Poder evidenciar dónde se gestiona una actividad ilegítima es bastante complejo, se necesita mucha cooperación y casi siempre esto va a resultar imposible con esquemas tan, perdón la palabra, pobres a la hora de tener un marco jurídico que no es robusto, que no habla sobre el tema, que escasamente tenemos una ley de protección de datos personales que para nosotros ha sido un logro como país, pero que hacia afuera es casi nada. Llegamos bastante tarde, casi con un siglo de atraso en relación en materia de tecnología. ¿Por qué? Porque desde los años 80 ya se regulaba sobre estos temas, ya había países que estaban hablando sobre problemáticas relacionadas al uso de datos y más aún con la evolución tecnológica. Europa realmente voló con regulaciones en la materia. Ellos tienen una experiencia que son las guerras, en donde tuvieron que pasarlo mal para poder regular. Pero países como Ecuador, que realmente hace 3 años apenas tenemos una ley de protección de datos personales que todavía muchas organizaciones se rehúsan a cumplir, que todavía muchas organizaciones no encuentran a la protección de datos personales como un valor añadido, sino como una imposición normativa en donde además de tener que cumplir otra ley y hacer una alta inversión para cumplir esta norma, se tiene que sancionar y las multas son tan fuertes, en donde se ve esto como una puesta del pie a la organización y no se ha ganado un mayor nivel de madurez
en donde tenemos una ciudadanía poco consciente del valor de sus datos personales, poco consciente del ejercicio de sus derechos, realmente esto significa muchas veces un atraso bastante grande, pero también acarrea unas consecuencias gigantescas. Porque si ustedes han podido seguirnos a lo largo de nuestros programas, hemos venido hablando de diferentes temáticas y al principio hablábamos de, hace un par de meses apenas, lo más avanzado era el ChatGPT y temas de perfilamiento, ciertos escándalos que a ciertas entidades financieras se les fugaba información y no pasaba nada más. Con un par de meses empezamos a evolucionar al uso de datos para temas extorsivos, para las usurpaciones de identidad y el cometimiento de delitos. Un par de meses después estamos hablando de inteligencia artificial y el uso de imagen, el uso de datos para promover una industria gigantesca, millonaria, con un poder increíble que es la pornografía. Una pornografía no consentida. Estamos hablando de inteligencia artificial que tiene unas capacidades gigantescas en tan poco tiempo, en donde ya las fotografías, como tú mencionabas, empiezan a hablar, empiezan a tener gestos, empiezan a tener actitudes muy similares a la persona, que son confusas. Y vemos cómo en tan poco tiempo, yo no estoy muy segura si son más de 6 meses, todo esto ha evolucionado radicalmente. ¿Qué nos espera de aquí a un año? ¿Qué nos espera de aquí a 2 años? Y seguimos sin tener normativa que nos pueda proteger o respaldar de alguna manera. Espacios como este que tratan de gestionar un poco de cultura respecto a la inteligencia artificial, la tecnología, los derechos digitales, el entorno digital, son muy escasos. Somos muy pocos quienes hablamos sobre este tema y no le estamos dando la importancia, no le estamos dando la relevancia que se requiere para poder exigir a nuestros gobernantes espacios robustos que generen entornos sanos, seguros y constructivos, como tú bien manifestabas. Son muy poquitas las iniciativas. Tenemos Internet Segura, que salió hace como 2 gobiernos atrás. Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. Hemos innovado un poco en normativa fintech. No tenemos más avances en tecnología y normativa relacionada a la materia, y eso nos va a traer problemas, nos trae problemas bastante serios, afectaciones no solo a nivel de economía, sino que nos trae afectaciones muy graves a los seres humanos, a las personas que estamos atrás tratando de evitar que nuestros derechos sean vulnerados, evitar de ser parte de un contenido sexual que yo no he consentido, tratar de proteger a los niños, niñas y adolescentes de una industria tan grande. Sin herramientas resulta casi imposible. Y es verdad, o sea, en otros países ya se discute de leyes de robótica, se discute de aspectos de inteligencia artificial para que no lleguen a determinar quizás ese punto de conexión que nosotros mantenemos naturalmente dentro de nuestras condiciones cinéticas que mantenemos en nuestras neuronas. Y todo esto sumado, lo que realiza es que en otros países están en un estado de avance mucho más grande que el Ecuador, que nosotros nos estamos quedando con la normativa, nos estamos quedando sin autoridades que exijan el cumplimiento de esa normativa, y es fundamental que cada uno de nosotros desde nuestros espacios, por más pequeño que sea el espacio, podamos exigir esa normativa, exigir esos avances, exigir esas autoridades, de forma que todos generemos este ecosistema sano, seguro y confiable de datos. Esto ha sido Derechos Digitales y les agradecemos mucho su participación con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,